Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Hay tanto que decir y tan poco tiempo para hacerlo. Francisco Ivieta, Gastón Saavedra, muy buenos días, bienvenidos a Los Estelares. ¿Cómo está usted, senador? Muy bien, ¿cómo cambiar esto de tener más tiempo para decir tanto? No lo sé, fíjese, es una disquisición que hemos nosotros aquí elaborado con María José y no hemos podido llegar a ninguna conclusión. Hay que acortar las cortinas estas entre el último invitado y nosotros, porque son muy largas. Francisco ya tiene la solución. Ya hizo el análisis. Como 10 minutos ahí. Pobres auditores, se aburren. De las cortinas vivimos Francisco Ivieta. Sin cortina no hay buena costumbre. Oye, senador, qué bueno que esté aquí para que nos explique esta contrapropuesta al proyecto de la DC de los 4/7 que buscan eliminar estos quórums supramayoritarios de la Constitución vigente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no adhirieron al proyecto iniciado por Walker, por Rincón y hicieron otra propuesta? No, mira, no es que nos adhiramos, sino que es complementario lo hecho por Walker y Compañía Limitada. ¿Ya? Porque tiene que ver esto con el artículo 66, que son específicamente las leyes de quórum calificado, que son las que requieren que usted las modifique. Porque ¿Ya? lo que hacía Walker era permitir reformas a la Constitución, que establece quórum distinto y que están en otro articulado. Esto es específicamente al artículo 66, que son leyes que requieren quórum más alto. ¿Qué se podría reformar con esta, en el caso de aprobarse? ¿Qué podríamos reformar de la Constitución? Por ejemplo, el sistema donde la de derecha podría oponerse férreamente, porque eso es lo que se intenta decir. El sistema de ISAPRE, por ejemplo. Ya. No, lo veo serio, Francisco. ¿Cómo? Le dio un espasmo. Es que, ¿Habría agua en la piscina? Pero por supuesto que tenemos que tener un consenso nacional si todos estamos de acuerdo que tenemos problemas con las pensiones. Entonces, en agosto va a entrar el proyecto de reforma de pensiones. Requiere un acuerdo. Pero esto sería un espaldarazo político al gobierno. Hay una estrategia magnífica, porque en el caso de rechazarse el texto constituyente, finalmente se podrían hacer reformas y la continuidad del programa de gobierno del presidente de la República finalmente se podría ejecutar como ellos quieren. Depende, si es que las reformas van... Depende, perdón que interrumpa, depende, porque si las reformas van en línea con lo que el gobierno quiere. ¿Lo vamos a dejar hablar, Ivieta? Sí. Ya. Sí, tiene que hablar Ivieta. No, en esta oportunidad Ivieta tiene la palabra. Sí. Aquí mira, es que tiene que dar la prueba de la blancura. Este es un ejercicio de creatividad. Por este afán reformista que les vino, es una cosa, pero impresionante. Oye, este es ya, un pongámonos serio, perdón. Este es un ejercicio de creatividad de los senadores socialistas para decir, oiga, bueno, yo apoyo los 4/7, pero para que no me peguen tanto, este es el precio de mi apoyo. No es así, entonces, pero si estamos leyendo detrás del agua, estamos viendo detrás del agua. Entonces, cuando uno dice, mire, vamos a hacer esto, pero pongámoslo un poquito más, es para que de la izquierda, de la coalición de gobierno, no los castiguen, no los fustiguen por lo que están haciendo, digamos, porque se entiende y se sabe que esta reforma de los 4/7 es un comodín para los que están queriendo votar rechazo, pero tienen un poquito de trabas ahí en sus creencias para decir, oiga, me paso al rechazo, porque con esto ya me aseguro que se puede reformar. Entonces, el Partido Socialista, yo siempre lo he dicho, el Partido Socialista es un partido extremadamente democrático y que está incómodo en esta coalición de gobierno porque este afán que tienen de cambiar. Yo lo veo más cómodo que algunos sectores del oficialismo. Bueno, porque tienen el sartén por el mango en algunos aspectos, porque los otros lo tienen los comunistas, pero hay una tensión entre estas dos almas. Y el Partido Socialista, en el fondo, tampoco puede entregarle esta llave gratis, digamos, de la reforma sin meter la cuñita, ¿verdad? Yo no logro, lo conversamos aquí con la María José, ¿por qué, mientras estábamos escuchando las cortinas a las que alude tan graciosamente Francisco Ivieta, ¿por qué no dejar que las cosas sigan su curso? Que fluya, el curso natural de las cosas es que el 4 de septiembre los chilenos tienen dos opciones: apruebo
y rechazo. ¿Por qué estamos nosotros dándonos vueltas en los 4/7, en los, ¿cómo se llama? En los quórum, etcétera, etcétera, supramayoritarios? Yo tengo la sensación de, discúlpeme, senador, que todo esto no aporta mucho. Yo creo que no influye en la decisión de la gente. Yo también tengo la misma sensación. La gente está metida en el apruebo y el rechazo al final. No. Pero si eso está muy bien, eso confirma lo que hemos dicho nosotros, que esto no tiene que ver con el apruebo ni con el rechazo. No es una estrategia electoral. No, Ya. y que esto tiene que ver simplemente con hacer posible, ante lo que el mismo presidente dijo el viernes pasado en un canal de carácter nacional, Sí. en donde él se pone en el escenario que gane el rechazo. Frente a eso, ¿qué hacemos? Gobernabilidad con reforma a la actual Constitución. ¿Por qué? Porque exactamente el día 5 en adelante Chile tiene que seguir siendo gobernado, tiene que seguir siendo un país unitario y tiene que seguir buscando fórmulas para poder superar ¿Y situaciones. el Partido Socialista tiene la misma percepción del acuerdo, el plebiscito de entrada, que ese mandato sigue vigente tal como lo ha dicho el presidente de la República? No, porque eso va a tener que ser el Parlamento el que va a tener que finalmente hacer esta reforma. Claro. Si usted quiere Lo propone el presidente, O pero sea, si el Parlamento lo sanciona. inicia un nuevo pasó a proceso cuatro pueblos, constituyente, si el gobierno inicia un nuevo proceso Pero el Parlamento constituyente que la hace con el para proponer mecanismo de un órgano elegido para ese efecto, el Partido Socialista votaría rechazo a esa iniciativa. No. A ver, nosotros tenemos que hacer una reforma y nosotros seguimos creyendo en que es la ciudadanía la que tiene que darle la validez social a cualquier proceso que en adelante se determine. Senador, Hacer un plebiscito, por ejemplo, para que se vote por elección de constituyente, para que se vote por expertos o para que se vote por el Congreso o una cosa mixta, no lo sé. Pero esa es una cuestión que tiene que pasar por una reforma constitucional Ya. para que se habilite nuevamente la consulta a la Exacto. ciudadanía. sí, pero, Y eso pero- se ve en el Congreso. pero el presidente lo propone, sí, pues, senador. Claro, lo puede proponer. Bueno, claro, pero lo proponen teniendo agua en la piscina como para hacer eso. Ya, Por eso mire, el yo Partido quiero hacer una Socialista pregunta antes de entregarle la palabra a don Francisco Ivieta. Súper directa, senador. Quedan 50 días para el plebiscito. Menos de 50 días. ¿Cómo va a ser el Partido Socialista como una de las coaliciones de gobierno para garantizar que estos afanes reformistas que de pronto le surgieron a la derecha efectivamente ocurran si es que gana el rechazo? Porque toda esta reforma tiene que hacerse antes, entonces ¿alcanzan los tiempos? Es probable que se vote hoy día o mañana en el Senado de la República, el vilipendiado Senado de la República, que se vote esta reforma de los 4/7. Mira, así tan rápido. Oye, Pero ya estaba en tabla la semana pasada y se debatió en la sala. Tiene razón. fíjate que a don mí Ivieta. a mí me causa bastante sorpresa cuando yo sé que tu intención no es esa, pero dice estos afanes reformistas que le han bajado a la derecha. La verdad es que, mira, hay mucha gente que defiende al presidente porque cambia de opiniones. Oiga, y que no, que es parte de la democracia cambiar de opiniones. Entonces ahora que la derecha asumió que en el plebiscito de entrada, efectivamente, el 80% de los chilenos que resulta que con estos comentarios así como jocosos de afanes reformistas, no digamos, oye, si así como justifican al presidente que cambia de opinión. Lo que pasa es que la historia pesa, pues, Francisco. No, bueno, pero si la historia pesa para todos los lados, pues. Sí, obvio, también es cierto. Para todos los lados pesa la historia. Entonces aquí lo que hay que hacer es entender si la derecha entendió que la Constitución del 80 hay que modificarla drásticamente. ¿Y tú es partidario también de eliminar el Estado subsidiario y reemplazarlo por un Estado social democrático de derecho? Yo creo que hay que buscar un equilibrio. O sea, hay cosas que hay cosas del Estado subsidiario. Ya, pues ya, hasta ahí llegamos. Ya empezamos con los equilibrios. Oye, hay cosas del Estado pero lógico, pero si, oye, los 30 años que tan vilipendiados son por esta nueva generación que gobierna, son los que le dieron estabilidad al país. Sí, es cierto. Y eso está demostrado en que hay acuerdos. Pero una Y hay estabilidad cosas que no se fue compensan. sustentable, hay que decirlo. Porque Fue una las crisis naciones política. cambian. Acuérdate la mansa Entonces, escoba que teníamos hace un par de años nomás, pues. Porque las naciones cambian, y efectivamente hay que hacer ajustes, pero decir que los 30 años fueron los culpables del estallido que tuvimos, falta decir que los 30 años también son los culpables de que hoy día en Chile la tasa de pobreza sea la menor de Latinoamérica. Entonces, no hay que ver solamente las cosas que nos gustan, hay que ver el panorama completo. Entonces, no digamos que la culpa es de los 30 años ni de la Constitución.
No, porque también nos permitió tener este tipo de problemas, que si no Pero hubiera no fue sido por esta acompañado cuestión, tendríamos de otro un... tipo de problemas. Dejémosle hablar al senador María José. Mira, yo lo que quiero decir, yo soy defensor de los 30 años porque creo que el país avanzó. Y voy a colocar un solo indicador. 1990, a peso de esa fecha y actualizándolo, el ingreso mínimo eran 5.000 pesos. Hoy día es 80 veces más. Sí. Solo para dejar un numerito ahí. Oiga, pero yo le pongo al tiro otro número en la mesa. Lo acabamos de conversar con Iván Araya. Hace 20 años atrás la región del Biobío pesaba un 14% del PIB, hoy día pesa un 7%. Y si yo le pregunto que vaya un poquito más atrás, eso tiene que ver con la aplicación de un modelo exportador. Y ahí sí, mi querido Francisco tiene una responsabilidad alta por las decisiones que tomaron ellos en ese tiempo, cuando quebraron todo el parque industrial de la región del Biobío, porque Penco nunca más fue, ¿se acuerdan? Las textiles nunca más fue. En fin, todo lo que pasó en la región se desestructuró productivamente. Y esa, por tanto, es más que los 20 años que leí un informe y he sido un fiel seguidor de este informe que lo echaba de menos y creo que es muy bueno porque investigadores de la región son los que ponen temas para poder debatirlo, pero además para poder reconstruir una región desde el punto de vista productivo, a mi entender. Yo voy a poner otro punto, yo voy a poner otro punto que es ya para programa económico más que análisis político, pero no hay que acomplejarse de ser una región exportadora. Esa es nuestra base. Y además de eso tenemos que ver, oye, cómo agregamos distintos tipos de innovación que nos permitan generar más, pero si somos una región exportadora. Esto viene hace tiempo, no genera más empleo y no genera más riqueza. Eso es concluyente en los informes. Y al resto, no es la culpa. Porque eso nos desafía, más que enojarnos, nos desafía. Entonces, mira, pero voy a lo otro, que necesariamente el piso que hicimos en 30 años nos permite enfrentar otros problemas, como los que tenemos hoy día, en donde estamos navegando en aguas turbulentas, no, porque pareciera ser que que Chile es culpable de la guerra, Chile es culpable de la pandemia, Chile es culpable de la fijación del precio del cobre en Londres. Entonces, de la inflación en Estados Unidos. Claro, no vista hace 40 años. La de los chinos, te das cuenta que son los que compran todo. Entonces, esos 5 elementos que hemos puesto en la mesa, Chile no los puede cambiar, no los puede influir para el cambio positivo. Entonces, tenemos que tener un sistema tal que nos permita navegar en esas aguas turbulentas. Y ahí entonces es que tenemos que situarnos en un camino intermedio, digo yo, de ir construyendo gradualmente este estado de bienestar. Intermedio. Oiga, senador, ¿le puedo hacer la última pregunta? Pero por eso, dame un segundito, por favor, Alvarito. Bueno. Uno, para planteárselo a Francisco, porque necesitamos el concurso de ellos, y por eso los 4 séptimos. Uno, necesitamos la reforma previsional, necesitamos la reforma a la salud, necesitamos la reforma a la educación, esas 3 cosas, nada más, porque no nos va a dar para más. Entonces, en este tiempo necesitamos un gran pacto social para que resulten estas 3 cosas y el país pueda ir avanzando hacia un estado de bienestar y superar todas las dificultades y desigualdades que Chile tiene y que arrastra ya de un buen tiempo a esta parte. Para eso necesitamos 4 séptimos ahora para avanzar y para además un compromiso político entre las partes para que si gana el rechazo, entonces tengamos esa constitución reformada ahora, no después del 4, ¿ya? Sino que ahora, cosa que no tengamos que, o no nos hagamos los locos después porque pues ahora ganamos nosotros, entonces cabritos, espérense. No, es ahora en donde tenemos que salir todos al pizarrón, todos. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Yo sé que tú querías decir algo, pero ya nos diste tan poco tiempo que... Dale. Si me quedo callado. Yo le quería preguntar al senador qué dicen sus socios de Apruebo Dignidad nomás. Esa era la pregunta. Lo que pasa es que hay una... El PPD está de acuerdo, los radicales están de acuerdo. Sí, vamos bien. Vamos a ver, senador, vamos a ver. Oye, yo quiero dilucidar un tema que siempre se discute, que es esta pelea entre un sistema de un estado subsidiario y un estado de bienestar. No es que a la derecha no le guste un estado de bienestar. Lo que pasa es que no tenemos los recursos como país para poder entregar un estado de bienestar a las personas. La reforma tributaria que viene ahora. Quizás no en todos los puntos, pero en algunos, pues, Francisco. Pero bueno, puedo terminar. Nos encantaría poder tener una salud como la tiene España. Nos encantaría tener una educación como la tiene Finlandia, pero no tenemos esos recursos. Y la reforma tributaria, perdóname mi querido Gastón, está estrictamente claro por economistas transversales de que no es suficiente. Si no es suficiente en Chile por una sola cosa. Yo le voy a decir por qué. Porque en Chile la gente que paga impuestos es muy poca. Es muy poca en términos porcentuales.
Los estados de bienestar funcionan cuando la base impositiva es más amplia y la clase media paga impuestos a la red. Sí, la ahí reforma está la tributaria clave. no, Y ahí está la no, clave. no puso eso. No, pues, ya está la clave para poder tener recursos por un estado de bienestar potente, que más gente pague impuestos. Entonces, Francisco, partamos por la reforma tributaria que ha Deberían propuesto el gobierno. proponerlo. pero si es una reforma Y- tributaria que afecta, es una reforma tributaria que afecta. Debatámosla y ahí hacemos las correcciones que se tienen que hacer Exacto. para que quede buena y además el royalty minero, si eso es lo que viene. Entonces, en eso también hay que dar el sí para que el país tenga ese No. colchón que nos permita enfrentar estas reformas que yo te planteo, 3, no más que esta, que te permita resolver Mira, y avanzar. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que tú también defendías en ese minuto, pretendía recaudar una cantidad de plata que recaudó menos de la mitad. Entonces, ¿cómo creer hoy día que lo que estás promoviendo tú va a recaudar la plata que necesitamos? Vamos a recaudar más, eso es verdad. Mira, chuta, Nos vamos. Vamos a recaudar más, eso es innegable. Dennos un puntito entonces para poder estar una hora más en el programa de la reforma tributaria y pasamos de largo. ¿Ah? Está todo muy bien. Está interesante la Sí. discusión. Oye, muchas gracias, Oye, senadora. Qué bueno tener al senador Saavedra liderando los temas en el país, el senador de la región del Biobío. Ampliar la carga tributaria a la clase media, ¿votaría esa indicación a favor, Gastón Saavedra? Mire, yo lo que quiero es votar una reforma tributaria que más que porque la clase media hoy día está afectada, eso es lo que propone la UDI, yo creo que los sectores... no es lo que propone la UDI. No, pero Es lo que pasa, es la evidencia que hay en el mundo de cómo funciona, sí, de cómo pero funciona. eso es una visión de tu sector político. No, Entonces, nosotros pero mira el mundo. queremos ir hacia los sectores que han acumulado más y que han pagado menos. Han Y eso acumulado no un es la- poquito, digamos. Yo ¿ah? creo que se corrige eso con el IVA, pero han pagado- la clase media han paga acumulado muchísimos más y impuestos han pagado con el IVA. menos. Entonces, hacia eso queremos. Y junto con ello, también el royalty minero, que tenemos que sumarle esos otros ingresos que necesita el Estado. Lo que quería decir es lo siguiente, porque panelistas en programas pasados, déjense de vilipendiar a un poder del Estado que es consustancial a la democracia. Mira, si no En eso hubiese- estoy con mi senador. Yo soy no un senador lover. si no existiera el Parlamento, tendríamos una dictadura. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tiempo de aguas turbulentas es más bien alentar todo lo que sean las instituciones democráticas que representan el voto de la ciudadanía y no ser tan crítico y tan ácido respecto de lo que es el Parlamento chileno. Gracias, senador Saavedra. Buen día, que salgan las cosas como se esperan en esta jornada. Gracias, Pancho. Chao, chao. Gracias a ambos. Nos vemos. Hasta luego.